Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora, como estarán viendo en el título del video, me gustaría leer Josué capítulo 6. Así que no voy a leer todo el capítulo, solamente voy a centrarme en los versículos que creo que podemos aprender algo muy valioso de ellos. Bueno, creo que de todos podemos aprender, pero por lo menos los que me han llamado más la atención en esa ocasión. Pero sí me gustaría contar la historia porque me parece maravillosa. Y es que, por poner un poco de contexto también, recordemos que hace muchos años atrás, Dios escogió a Abraham para hacer un pacto con él. Si Abraham confiaba en Dios, si Abraham obedecía a Dios y vivía conforme a las ordenanzas, a las leyes que Dios le daba, Dios lo iba a bendecir a Abraham y a su descendencia. Entonces Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, y Jacob se convirtió en el pueblo de Israel. Eh, Jacob tuvo un hijo llamado José, y por medio de José llegaron a Egipto, en el cual en un momento de la historia de la humanidad muy difícil, en el que había una gran hambre, el pueblo de Israel vivió allí en Egipto. Entonces, muchos años después, 400 años después, el pueblo de Israel era esclavo de Egipto. Entonces, como todo imperio que tiene esclavos, los golpeaban, los menospreciaban, abusaban de ellos. Entonces Dios vio cómo estaba sufriendo y sabía que tenía un trato con ellos desde Abraham. Entonces Dios mandó a un libertador llamado Moisés, y, y por medio de Moisés los sacó de Egipto con unas eh, señales maravillosas. Los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Pero no los llevó de una sola vez, sino que los hizo pasar por el desierto. Un desierto en el cual ellos aprenderían a confiar en Dios, aprenderían a saber que de Dios venía todo. Entonces el pueblo de Israel lastimosamente no pasó bien la prueba y dudaban de Dios constantemente, renegaban, hablaban mal de Dios. Entonces los que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida, sino que lo hicieron sus hijos. Entre ellos Moisés tampoco pudo entrar. Entonces el líder encargado de entrar o de liderar al pueblo de Israel a la toma de la tierra prometida era Josué. Y es en el momento en el que nos encontramos ahora. Josué está por entrar a la primera ciudad, que es Jericó. Jericó tenía la fama de ser una ciudad con murallas muy grandes, una ciudad que eh, era muy difícil de conquistar, pero Dios les dice, yo se las voy a entregar. ¿Y de qué manera Dios se las iba a entregar? Dios no les dijo, vayan y luchen y hagan, qué sé yo, ramplas eh, para subir las murallas de Jericó. No les dijo, hagan ideas para poder conquistar la ciudad. No, esto es una de las cosas más curiosas. Les dijo, por 6 días van a dar una vuelta diaria alrededor de esta ciudad. Y eso es lo que Dios les pidió, una vuelta diaria. Y el séptimo día ellos iban a tener que dar 7 vueltas. Entonces, por decirlo así, de domingo a viernes, por decir algo, creo que no tenemos los días exactos en que los hicieron, pero, o de lunes a sábado, digamos, de lunes a sábado, ellos iban a dar una vuelta diaria, una sola vuelta, y después se iban a regresar. Pero el séptimo día, al dar 7 vueltas, el domingo, al dar 7 vueltas, al final de las 7 vueltas, ellos iban a gritar y eso iba a hacer que se cayeran los muros. Eh, entonces, una vez caídos los muros, la ciudad iba a estar totalmente debilitada y el pueblo de Israel iba a poder conquistar esta ciudad. El pueblo de Israel tenía también el mandato de destruir todo lo que estaba en esta ciudad. ¿Por qué? Porque iba a ser una ofrenda para Dios.
Yo sé que ahora algunos podrían decir, qué malo es ese Dios que escogió al pueblo de Israel, pero no le importó asesinar a toda esta otra gente. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que estas personas que vivían en Jericó y en todas estas ciudades que Israel estaba llamado a conquistar, eran personas muy malas, eran personas corruptas. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, por el pecado de estas naciones, yo les voy a quitar la tierra y se las voy a dar a ustedes, siempre y cuando el pueblo de Israel obedezca. Entonces el pueblo de Israel tenía que acabar con todo para limpiar la tierra que, que iban a ocupar. Entonces esa tierra estaba sucia del pecado de estas personas y por su pecado ellos tenían que pagar. Entonces el pueblo de Israel iba a ser ese medio por el cual Dios iba a llevar justicia a estos pueblos y los iba a bendecir a ellos, al pueblo de Israel, por medio de estas tierras. Siempre y cuando, repito, el pueblo de Israel obedeciera su parte del pacto con Dios. Entonces, esa es la historia de Jericó. Solamente le iban a perdonar la vida a la prostituta, que ya lo leímos en otro video. Pero esta historia creo que tiene muchas cosas de las cuales podemos aprender. Y ya para empezar con el estudio como tal, me gustaría leer el versículo 1 de Josué, capítulo 6. Dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas. Eso a mí me llama muchísimo la atención, pues como ya digo, Jericó tenía la fama de ser una ciudad muy difícil de conquistar, pues tenía estas murallas y las puertas estaban bien cerradas. O sea, nadie podía entrar ni salir. Era difícil de conquistar. Pero creo que eso es lo primero que podemos aprender. Y es que las promesas de Dios no dependen de cómo de bien o de mal estén las situaciones. Si Dios te dice, yo estoy con vos, y Dios pone en tu corazón que Él te va a dar esa empresa, por ejemplo, o te va a dar ese puesto de trabajo, o te va a ayudar a, qué sé yo, a irte de misionero, a ir a ayudarle a las personas a tal lado, eso no va a depender de cómo esté la economía. Si Dios te dice ayudarle a esta persona, darle dónde vivir a esa persona o darle comida a esa persona, eso no depende de porque de porque la economía esté bien o esté mal. No, depende de que Dios es quien te ha prometido. Entonces, las promesas de Dios, repito, no dependen de cómo estén las circunstancias, dependen de Dios. Si vos decís, no, pero es que las cosas están bien cerradas, o sea, no veo por dónde. Solamente confía, las promesas de Dios allí están. Ahora vamos al versículo 2. Dice Josué 6:2. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Me llama la atención esa frase, te he entregado. Es Dios quien le dio a Josué la ciudad de Jericó. No fue Josué el que luchó por ella. Dios se la entregó. ¿Qué significa que tu padre te entregue algo? No es que vos vas a trabajar algo para recibirlo, no. Tu padre lo compra, tu padre trabaja para tener eso y él te lo entrega, él te lo da. Es Dios quien lucha por nosotros. Por eso digo, aunque las situaciones estén complicadas, no dependemos de las situaciones, no dependemos de nuestra fuerza. Si Dios te ha dado un llamado, ese llamado no va a depender de qué tan talentoso sos. Al contrario, entre menos capacidad tenés vos, entre menos números tenés vos para ganarte la lotería, más Dios se glorifica, más Dios obra. Porque es Él quien nos entrega sus promesas, es Él quien trabaja para que nosotros las recibamos. Luego, versículo 3 dice, tú y tus hombres de guerra, o sea, me llama la atención también eso, hombres de guerra. ¿Qué van a hacer los hombres de guerra? Marcharán alrededor de la ciudad una vez al día. Hombres de guerra no van a luchar, van a marchar alrededor de la ciudad. Y eso a mí me parece una instrucción bastante peculiar, porque Dios les dice, te voy a dar esta ciudad, pero no la vas a tomar por medio de la lucha, sino que por medio de la marcha. Ahora, no estoy diciendo que vamos a marchar nosotros alrededor de algo. Bueno, si Dios te llama a hacerlo, pues hacerlo. Pero a lo que voy es a lo peculiar que es la instrucción. Y es que muchas veces Dios nos va a pedir que hagamos cosas que parecen una locura.
Dios te dice, para yo bendecirte, para yo proveerte, tenés que darle al necesitado. Para poder asegurar tu vida, tenés que entregármela. Para poder ser libre, tenemos que ser esclavos de Él. Y todo eso va a parecer una locura. El mundo te va a decir, ¿y por qué estás dándole? ¿Por qué estás dando? ¿Por qué estás, en vez de estar ahorrando, estás dando como si no hubiera un mañana? Y vos decís, bueno, pero a lo que Dios me ha llamado, a darle al hambriento, a darle agua al sediento, a darle al necesitado. Y las personas eso no lo van a entender, van a decir, eso es una locura. Lo que tenés que hacer es ahorrar. Cuando Dios te dice, no, tenés que descansar. Un día a la semana tenés que descansar para confiar en que soy yo el que te provee y que no es tu trabajo. Y las personas te pueden decir, no, estás loco, tenés que trabajar lo más que puedas para tener lo más que puedas y darle lo mejor a tu familia. Y Dios dice, no, yo te voy a dar lo mejor para tu familia siempre y cuando confíes en mí. Y esto puede parecer una locura. Tener tiempos de oración, las personas pueden decir, eso es pérdida de tiempo. Lo que tienes que hacer es estar trabajando. Y Dios te dice, no, yo quiero que pases tiempo conmigo, que te centres, que te calibres. Y parece una locura, ya digo, pero es lo que Dios nos pide y nosotros tenemos que obedecer. Luego, versículo 4, dice, 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Ellos tenían que llevar el arca del pacto. Recordemos que el arca tipificaba la presencia de Dios. Eh, donde el arca estaba, significaba que la presencia de Dios estaba allí. Y creo que nosotros en nuestra vida, para que estas promesas se cumplan, para que esto sea válido, necesitamos tener la presencia de Dios. Debemos asegurarnos que tenemos la presencia de Dios con nosotros. Ahora, nosotros no tenemos que llevar el arca del pacto, de hecho ni se sabe dónde está. Pero para eso quiero leer 1 Corintios. Ya lo digo, ya lo digo. Permitidme. Es 1 Corintios 6:19. Dice, esto es el apóstol Pablo y dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces, ¿qué está diciendo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es un templo? Un templo es un lugar donde habita un Dios, donde habita una deidad. Y obviamente no estamos hablando de dioses inventados por seres humanos, estamos hablando del Dios verdadero. Entonces, el arca del pacto estaba, la presencia de Dios estaba en el arca del pacto, pero ahora la presencia de Dios está en nosotros. Nosotros podemos darle casa al Espíritu Santo. La presencia de Dios está con nosotros y tenemos que ser conscientes de que esta presencia en verdad está con nosotros. ¿Y cómo sabemos que está con nosotros el Espíritu Santo? Siempre y cuando rendimos nuestra vida a Él. Cuando le decimos, Señor, quiero obedecer tus mandatos, que ya lo hemos hablado en otros videos también. Obedecer los mandatos de Dios es vivir por amor a las personas, a tu prójimo, a los demás animales, a vos mismo, a Dios. Vivir para Él, ser de bendición. Luego, eh, otra vez en el versículo 4 de Josué 6, lo tengo por acá, Josué 6, dice, 7 sacerdotes caminarán, el séptimo día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces. Recuerden que comenté esto también. Eh, del primer día al sexto día, ellos iban a marchar una vez alrededor de la ciudad, pero el séptimo día lo harían 7 veces. Yo creo que de aquí podemos sacar mucho también, pero una de las cosas que me llama la atención es que las instrucciones de Dios no siempre son las mismas. No es que todo el tiempo van a marchar alrededor de la ciudad para conquistarla. No, en esta ciudad vas a marchar alrededor, pero de hecho no vas a marchar del mismo modo. Por 6 días lo vas a hacer una vez, el séptimo día vas a marchar 2 veces. Eh, las instrucciones de Dios no siempre son las mismas. Así como Dios obró en el pasado, pueda que no obre en el futuro. Si decís, no, pero es que la vez pasada Dios hizo esto y de este modo me sacó adelante. Muy probablemente hoy no te va a sacar del mismo modo. Muy probablemente hoy va a obrar de otra manera. La vez pasada hizo A, hoy probablemente va a hacer B. Pero confía en que las instrucciones de Dios son correctas y obedece, confía en Él.
No siempre van a ser las mismas, pero yo creo que esto nos ayuda a ejercitar nuestra fe también y a confiar más en Él. A saber que si las instrucciones de hoy son de una manera o de otra, nosotros confiamos en Él y Él va a terminar obrando. Luego el versículo 5 dice, eh, cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Al gritar, se derrumbarán. Esto la verdad que no tiene ninguna lógica. A mí me atrae mucho la apologética. Ya lo he dicho en otros videos también, me gustan los libros de Lee Strobel, en el cual él entrevista a científicos, historiadores, personas con gran conocimiento, con un gran bagaje académico. Y me gusta cómo la ciencia avala la existencia de Dios, cómo la filosofía, la, la arqueología, la historia, la filosofía, bueno, creo que ya lo dije, la filosofía, pero la física, todo apunta hacia Dios. A mí me encanta eso. Pero también sé que hay una gran parte de la fe es ir más allá de la ciencia. No solo con las cosas que tienen sentido, sino que también con las que no tienen sentido con Dios. Porque ¿qué sentido tiene que al gritar se van a caer los muros? No tiene ningún sentido. Pero nosotros confiamos en la promesa de Dios, en que aunque no tenga lógica para nosotros, ya digo, que Jesús dice, si quieres tener más, da más. Y uno dice, no, yo si quiero tener más en una bolsa, tengo que guardar más, tengo que retener más. Pero Jesús dice, no, para que tengas una bolsa llena, tenés que dar. Y entonces Dios te va a dar a vos también. Y eso me parece maravilloso. Entonces, no tiene lógica humana, no tiene lógica científica. Pero no tenemos que buscarle la lógica al actuar de Dios. Nosotros tenemos que confiar en Él. Luego, Josué 6, capítulo 5, dice, los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Ahora sí, una vez que se han caído los muros, el pueblo no tiene que seguir rodeando. Ese es el momento para ir a atacar. Otra vez cambian las instrucciones. Vas a rodear el muro una vez por 6 días. Y el séptimo día lo vas a rodear 7 veces. Y una vez estén rodeados y caigan los muros, entonces sí vas a ir a atacar. Repito, las instrucciones de Dios no son las mismas, pero es el Espíritu Santo el que nos dice qué hacer en qué momento. Es el Espíritu Santo el que te dice, hoy es momento de descansar. Es el Espíritu Santo el que te dice, hoy es momento de orar. Hoy es el momento de pasar tranquilo. Y hoy es el momento de actuar. Hoy es el momento de dar. Hoy es el momento de no dar. Por ejemplo, viene alguien y te dice, mire, tiene, qué sé yo, una moneda para ayudarme a comer y tal. Y el Espíritu Santo te dice, sí, dale. Dale, qué sé yo, una cora, $1, $5. Vos le das a esta persona. Pero capaz viene otra persona y te dice, mire, ¿tiene alguna moneda que me dé? Y vos decís, no, yo sé que él no tiene necesidad. Lo que hace es que se ha acostumbrado a pedir. Y el Espíritu Santo te dice, no, a él no le des. Y ya digo, el Espíritu Santo quien te va guiando. Por ejemplo, yo le doy de comer a varios perritos aquí que vienen, que son de la calle o que tienen dueños, pero que sus dueños no les dan de comer. Entonces, yo ya los conozco. Y hay unos perritos que vienen y se quedan en la puerta esperando que les lleve. Y cuando yo les llevo comida, yo sé quién come más o menos cuánto. Y también sé que hay unos perritos que vienen a pedir, pero si les echo, no comen y se van. Entonces, el Espíritu Santo te dice en qué momento sí darles y en qué momento no. Yo eso he llegado a las conclusiones y siempre, o sea, trato de no equivocarme. Y el Espíritu Santo te guía. Y por eso es que puedo hablar con autoridad de eso, porque yo lo he visto y no porque yo sea bueno, sea inteligente o sea santo, para nada. Simplemente porque confío en Dios. El Espíritu Santo te dice qué hacer en qué momento, a qué perrito sí darle y a cuál no. Y si te ayuda en cosas así, ¿cómo te va a ayudar en cosas más importantes? Como saber si ir a este trabajo o ir a este otro.
si renunciar para ir por otro trabajo o mantenerte en el que estás. Es el Espíritu Santo quien te va a dar la sabiduría. Ahora me gustaría saltar al versículo 14. Dice, ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. Esa es la frase que me llama la atención. Hicieron lo mismo por 6 días seguidos. Quiere decir que ellos perseveraron confiando en que Dios cumpliría su promesa. Imagínate, dieron la vuelta en la ciudad el primer día, se regresaron. Hicieron lo mismo el segundo día y se regresaron. O sea, el cuarto día hicieron lo mismo y se regresaron. Y veían que no pasaba nada. Pero ellos se mantenían confiando. Llegaron el sexto día, lo volvieron a hacer y no pasó nada. Aún el séptimo día, cuando dieron la sexta vuelta, todavía no pasaba nada. Pero ellos seguían confiando. Creo que nosotros necesitamos también perseverar en nuestra confianza en Dios, en que si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Y si decís, pero es que ya estoy al límite, o sea, yo siento que ya hasta me atrasé, y Dios dice, no, con calma, seguí confiando, mantenete confiando. Y yo esto lo digo, eh, que sé que cuesta, trato de hacerlo, pero sé que cuesta. Y personalmente me cuesta más cuando hablamos en tema de dinero. Cuando Dios me dice, da esto, y yo digo, pero es que si doy esto, me voy a quedar corto. Y Dios dice, yo nunca te he fallado. Y entonces lo hago y confío, y efectivamente Dios provee de una manera que uno no puede ni imaginarse, pero Dios provee. Confiamos en Él, a pesar de que no ves nada. Decir, ya llevo 5 días y los muros no les pasa nada. Tranquilo, seguí confiando. Confía en que Dios va a cumplir su promesa aunque no veas nada. Que si ya estás en el séptimo día, ya diste 5 vueltas y nada, seguí confiando en que Dios va a cumplir su promesa. Ahora me gustaría leer el versículo 17. Dice, este es Josué hablando. Josué le dice al pueblo, Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Esa es la parte que me llama la atención, una ofrenda al Señor. Y es que recordemos que estamos al servicio de Dios. El pueblo de Israel, como ya lo dije en el contexto de la historia, no estaba allí porque Dios le placía que fuera Israel y ya. No, Dios los estaba utilizando al pueblo de Israel en el mejor sentido de la palabra para glorificarse y que las demás naciones vieran que hay un Dios poderoso que obra por medio de ellos. Entonces, el pueblo de Israel era un siervo para Dios. Sí, Dios estaba trabajando para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel eran sus manos. Y por eso me gustaría leer Lucas 17:10. Lo tengo por acá. Dice, este es Jesús hablando. Jesús dice, de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Lo leo otra vez. Jesús dice, cuando ustedes, o sea, cuando nosotros le obedecemos a Jesús, tenemos que decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando obedecemos, cuando Dios te dice, dale a esta persona y vos le das, solamente estás haciendo lo que tenías que hacer, porque vos le estás trabajando a Dios. Sos un siervo de Dios, sos un esclavo de Dios y estás haciendo lo que Él te ha pedido. Entonces, recordemos que todo lo que hacemos es por Dios, por amor a Él. Y sí, Él quiere lo mejor para nosotros también. Él te va a dar lo que necesitas. Él va a tener el control de tu vida. Eso es un hecho. Pero también con nuestra vida, nosotros estamos siendo siervos de Él y solamente estamos haciendo lo que nos toca. Solamente estamos obedeciendo. El pueblo de Israel tenía que entregarlo todo a Dios. No tenía que quedarse con nada de esta ciudad. Eso es lo que Dios les había pedido y ellos tenían que obedecer. Del mismo modo, cuando vos haces las cosas, no, eh, no sé, no sé si decirlo de esa manera, pero no creas que estás siendo alguien eh, por vos mismo. O sea, no te consideres alguien especial. Recordá que le estás sirviendo a Dios. O sea, pero quiero que se me entienda eso. No estoy diciendo que sos alguien corriente o algo como eso. Lo que estoy diciendo que es por Dios. Es para Él que trabajamos. O sea, esto es
como otra historia que contó Jesús lo hubiera buscado también. Creo que no, esto fue Juan el Bautista el que la contó, en el que dice, si el novio le dice a su amigo, eh, arreglame la boda, por ejemplo, estate a cargo de la boda, el amigo, perdón, hace todo para que el novio de la boda disfrute de esta boda. O sea, lo hace de la mejor manera. Pero el amigo del novio, a pesar de que arregla la boda y que lo hace todo, no se casa con la novia. El amigo del novio lo que hace es preparar la boda para que el novio se case con ella. Entonces nosotros somos los amigos del novio. Y la novia, por así decirlo, es el pueblo, es tu prójimo. Entonces cuando vos los bendecís a ellos y haces lo que Dios te está pidiendo que hagas, lo que estás haciendo es preparando la boda para el novio. Y es Dios quien se lleva la gloria. Todo es por Dios. Eso me lleva al versículo 18 de Josué 6. Dice, no, este es Josué hablando, repito. Dice Josué, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. No se queden con nada o serán destruidos. Y es que creo que cuando tengamos la victoria, tenemos que esforzarnos por mantenernos santos. Pues una vez Dios obra en tu vida, puedes caer en la tentación de decir, ok, ahora yo tengo que cuidar esto. Cuando Dios te provee para el día de hoy, puedes caer en la tentación de decir, ahora hoy que Dios me dio, mejor esto me lo guardo y ya no doy nada porque no vaya a ser que mañana no tenga. Y Dios dice, no, estás sirviéndome a mí, mantengámonos firmes. Cuando Dios les permitió al pueblo de Israel ir y conquistar Jericó, que ya se habían caído los muros, ellos podrían haber pensado, ok, ahora solo matamos a las personas y nos quedamos con sus cosas. De todos modos, ya Dios nos dio la ciudad. No, Dios dice, tenés que entregarme todo. Y por eso Josué les recalca, no se queden con nada o serán destruidos. No olvidemos, una vez que Dios nos da lo que nos ha prometido, no caigamos en ese error. 1 Corintios 10:12, lo tengo por acá, dice, este es el apóstol Pablo hablando, dice él, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Lo que está diciendo es eso, si Dios ya te cumplió la promesa y vos sentís que estás bien con Dios, no te durmas en tus laureles, enfócate en hacer bien las cosas, mantenete firme, esforzate por mantenerte firme, por eh, no ceder a esos pensamientos de que ahora que Dios te dio, mejor buscas tu placer, ahora que Dios te dio, ya no le das a tu prójimo, sino que te enfocas en vos. No, Dios dice, mantenete firme, enfócate en mantenerte firme, esforzate, perdón, por mantenerte santo. Ahora, quiero leer el versículo 20, Josué 6:20, dice, y eso es lo que le da título a ese video. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron, perdón, y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Esa frase a mí me encanta. De repente. Y yo creo que así es la vida con Dios. Presenciamos los de repentes de Dios. Lo que Dios ha dicho que pasará, pasa. Y no pasa porque las circunstancias apunten a ellos, sino que pasa porque Él lo ha dicho. Cuando ellos hicieron su parte y gritaron, los muros se derribaron. De repente, de repente. ¿Y cómo pasó eso? Pues de repente Dios proveyó. Pero ¿y cómo es que saliste adelante de esa situación? Bueno, de repente Dios me sanó. Pero ¿cómo es que pudiste ayudarle a esas personas y no te quedaste sin comer? De repente Dios me dio. Pero ¿cómo es que pudiste perdonar a esas personas? De repente Dios me dio la sabiduría para hacerlo. Dios me dio la fuerza para hacerlo. De repente. Porque es Dios quien obra. Es Él quien se lleva la gloria. Y tenemos que confiar en que esos de repente de Dios siempre llegan. Que vos no ves por dónde Dios te puede proveer un trabajo. Vos mantenete firme.
Seguí haciendo lo que Dios te ha pedido, que quizás es llevar más solicitudes de trabajo o ir a otros lugares o hablarle a ciertas personas. O Dios está pidiendo que ores. Dios te está pidiendo que descanses un poco, que confíes en Él, en que Él te va a proveer. Y de repente te puede llegar un empleo. De repente Dios puede abrir una puerta. De repente, por la persona que menos te lo imagines, Dios puede obrar. De repente. Pero vos mantenete firme. Seguí confiando, aunque no veas y decís, pero es que yo ya le di muchas vueltas a estos muros y no se caen. Confía en que de repente van a pasar, pero seguite preparando para que cuando esos muros caigan, no te dejes llevar, y cuando Dios te dé ese trabajo, no te dejes llevar y decir, ok, ahora que Dios me dé ese trabajo, me enfoco más en lo material o me enfoco más en lo mío y no le ayudo a mi prójimo. No, mantenete firme, pero de repente va a pasar. Quizás ni vas a ver señales de lluvia, no vas a ver ni por dónde Dios te va a llenar esos estanques, esos pozos, pero Dios lo va a hacer. Ahora, ya para ir terminando, me gustaría leer el versículo 25. Dice Josué 6:25. Así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó. Y Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy. Ya habíamos leído la historia de Rahab. Ella era una prostituta de acá de Jericó, pero ella había escuchado lo poderoso que es Dios, entonces por eso ella le dio refugio a los espías que llegaron a ver Jericó. Y ella hizo un trato que le perdonaran la vida a ella, por ella haberles perdonado la vida a los espías. Entonces, el pueblo de Israel cumplió su parte del trato y le perdonó la vida a la prostituta y a su familia. Ahora, nos dice aquí que la prostituta, Rahab, ella vive con los israelitas hasta el día de hoy. Bueno, perdón, aquí me equivoqué, ya no era prostituta, ella era una israelita más. Ella no era prostituta, ahora se llama Rahab. Entonces, Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy. Y si nosotros vamos a Mateo, esto lo pueden hallar en el video de Imprescindibles, creo que se llama, está en la lista de reproducción de Mateo, es en Mateo 1. Cuando vemos la genealogía de Jesús, vemos que Rahab, ahí está. Rahab fue parte fundamental para que el Mesías naciera en esta tierra. Entonces, eh, Rahab era parte del plan. Pero ¿qué hubiera pasado si los israelitas no hacen su parte? Si ellos no confiaban en Dios. ¿Qué hubiera pasado si los israelitas desobedecían el mandato de Dios y se quedaban con lo que habían conquistado de Jericó y no se lo entregaban a Dios? Quizás Rahab no habría podido ser parte del pueblo de Israel, el pueblo de Israel no habría podido seguir su historia y el Mesías nunca habría nacido. Ahora, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo y qué tanto eso puede influenciar? Vos quizás ves que es un vaso de agua que le estás dando a alguien. Vos quizás ves que es $1 nada más el que le estás dando a alguien. Vos ves que es un almuerzo. Vos ves que es un perrito al que le estás dando nada más. Vos ves que es poco lo que estás dando. Pero eso puede ser muy importante y puede tener un efecto mariposa increíble. Puede desencadenar una gran cadena. Perdón, caí en la redundancia. Puede desencadenar sucesos que vos ni te imaginás. Tal vez ese vaso de agua puede darle esperanza a alguien. Tal vez ese plato de comida puede darle fuerzas a alguien. Tal vez ese dinero puede darle alivio a alguien. Vos decís, no, pero qué sé yo, solamente le estoy pagando un recibo de energía eléctrica. ¿Qué es un recibo de energía? Para todas las necesidades que tiene esta persona, pero eso puede ser de mucha ayuda y puede marcar la diferencia. Entonces, el llamado que Dios tiene para tu vida, digo, es como el de Israel. Él quiere glorificarse por medio de vos para alcanzar a otros por medio de tu vida. Que vean que el Dios que obra en tu vida puede obrar en la vida de ellos también. Eh, Cualquier cosa que hagamos para Dios, aunque parezca pequeña, puede ser muy importante. Y ahora sí, para finalizar, me gustaría leer el versículo 27. Dice, así que el Señor estaba con Josué y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. Creo que cuando nos entregamos a Dios, es Él quien abre las puertas. Es por Dios que vos puedes ganar, entre comillas, fama. A Josué se le abrieron las puertas, las personas le tenían miedo, porque sabían que había un Dios poderoso con él.
Del mismo modo, no estoy diciendo ahora que tus vecinos o que tu familia o que las personas que están con vos te van a tener miedo. No, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que a Josué se le abrieron las puertas de todas las ciudades porque Dios estaba con él. Entonces, del mismo modo, a nosotros, las puertas que necesitamos se van a abrir porque Dios está con nosotros. Y esas puertas puede ser el trabajo que Dios tiene para vos, puede ser el proyecto que Dios tiene para vos, la relación que tiene para vos. No sé qué es lo que necesitas vos en tu vida, pero esas puertas se van a abrir porque Dios está con vos. Sos templo del Espíritu Santo. Entonces, eh, creo que podemos aprender muchas cosas de los israelitas. Y una de ellas es a confiar que aunque lo que Dios te está pidiendo, y aunque parece una locura, Dios tiene el control y Él va a obrar. Y de repente se van a caer esos muros. Pero cuando los muros ya hayan caído, cuando Dios te provea lo que le estabas pidiendo, lo que necesitabas en tu vida, no cerres tu corazón, no cerres tus manos. Mantenete firme en Dios. Hace bien las cosas. Recordá que solamente sos un siervo de Él. Y entonces Dios va a tener el control de tu vida. Él va a estar con vos. Él va a luchar por vos. Y todo lo que hagas puede desencadenar muchos sucesos de bendición. Puedes influir más allá de lo que vos te imaginás. Tal vez con $1 nada más, con $5, con un plato de comida, una taza de café, con un pan. Puedes influenciar mucho. Así que, sin más, lo dejo hasta acá. Espero haberme explicado de la mejor manera. Gracias por estar acá.